el dictador cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con líderes ecuménicos del mundo. ¡Qué paradoja! Líderes ecuménicos religiosos que se reúnen nada más y nada menos que con el hombre que está al frente de una dictadura que viola libertades religiosas, el hombre que está al frente de una dictadura a la cual no le importa levantar la mano contra su propio pueblo. Un hombre que está al frente de una dictadura que durante décadas para ese pueblo, para esos cubanos, ha significado el infierno en la tierra. ¿O no? El dictador cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con estos ecuménicos y, entre otras cosas, le pidió que llevaran la verdad, que contaran lo que están viviendo en Cuba. Vamos a escuchar fragmentos. Casi una decena de quienes llegaron de todo el mundo a La Habana, invitados por el Consejo de Iglesias de Cuba y la Iglesia Presbiteriana, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego de llamarlos hermanas y hermanos, les agradeció por sus muestras de solidaridad con nuestro pueblo. Le apreciamos altamente y le damos mucha significación a esta visita de ustedes. Nos está ratificando que Cuba no está sola en un momento como el que vivimos, pero también ratifica la histórica relación que han tenido ustedes con la Iglesia y con el pueblo cubano. En sus palabras, el jefe de Estado les explicó a los líderes religiosos sobre la situación actual de Cuba, de todo cuanto hace el gobierno por desafiar el bloqueo de los Estados Unidos y de cómo el recrudecimiento de esa política en los últimos 7 años, particularmente en estos tiempos, ha repercutido de manera negativa en la vida de la familia cubana. El concepto que hemos compartido y que hemos defendido es que no nos vamos a rendir. Y lo que le pedimos a ustedes, los que nos visitan, es que conscientes y con la sensibilidad que ustedes han mostrado hacia Cuba, puedan explicar la crudeza de esta situación. Es un castigo, es una violación de los derechos humanos de los cubanos. Y escuchen al dictador Miguel Díaz-Canel hablando de violación de derechos humanos de los cubanos, hablando de un castigo cuando precisamente está al frente de un gobierno que durante 67 años ha castigado y ha violado los derechos humanos de los cubanos. Cuánta paradoja y cuánto cinismo escuchar que el dictador cubano le pide a los ecuménicos internacionales de visita en Cuba que trasladen la verdad, cuando estos ecuménicos también deberían trasladar la verdad de los más de 1000 presos políticos que hay en Cuba, cuando estos ecuménicos deberían trasladar la verdad de un país que está sometido por una dictadura donde tienen a un niño de 16 años acusado de terrorismo por salir a protestar y a pedir libertad. Deberían estos ecuménicos también llevar hacia el mundo la palabra no solo del Señor, sino la palabra de un pueblo que está sufriendo, reunirse con los feligreses, reunirse con quienes hoy con poco o casi nada intentan sobrevivir a lo macabro que es vivir bajo una dictadura. ¿O no, cubano? ¿O no, cubano? ¿No suena esto a otra excusa de la dictadura que busca tener el dinero y, por supuesto, aprovechar las muchas veces generosas donaciones que dan las iglesias para los pueblos para quitarse una responsabilidad? ¿No es precisamente este régimen el que se ha encargado de someter a estos feligreses a una pobreza mientras ellos viven cada vez mejor? Sigamos escuchando. Privar a un pueblo que es generoso, que es laborioso, que es solidario de las cosas más elementales para desarrollar su vida en paz. El encuentro concluyó con una oración en la que las altas autoridades eclesiásticas pidieron por el pueblo y por sus líderes, a la vez que abogaron porque se mantenga la resiliencia de los cubanos por la reconciliación y también porque la paz siga prevaleciendo en Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández. Piden que la paz prevalezca en Cuba y piden un proceso, escuchen, de reconciliación nacional, que eso en pocas palabras significa el perdón. Y la pregunta es, ¿cómo tú pides un proceso de reconciliación nacional con quien está dispuesto a lanzar las armas contra el pueblo? ¿Cómo tú pides un proceso de reconciliación nacional contra quien hoy tiene este pueblo sometido? ¿Cómo tú puedes pedir un proceso de reconciliación nacional
con quien precisamente está fajado con su propio pueblo. Cómo estos religiosos se reúnen con quien para muchos encarna nada más y nada menos que la figura del diablo en la tierra, porque eso es lo que representa la dictadura. Este fue el reporte que salió en la televisión cubana. La página oficialista Cuba Debate, haciendo alusión a este encuentro, refleja que Díaz-Canel, lo mismo que le dijo al diario mexicano Jornada, La Jornada, dijo que se refería a muchos asuntos pendientes, que lo que estamos viviendo en estas horas duras es un proceso acumulativo de 67 años de bloqueo. O sea, no es un proceso acumulativo de las miserias humanas de esa dictadura, no es un proceso acumulativo de los errores y el desastre económico que ha significado la dictadura. No, es culpa del bloqueo, que no es bloqueo, es embargo. De nuevo, el dictador dijo que había muchos asuntos pendientes, muchos sueños que no han podido realizar. Bueno, yo lo que te puedo decir que el que hoy no tiene sueño es el pueblo cubano, que el que hoy está desvelado por los apagones, por el hambre y por la miseria, es ese pueblo cubano. Pero ustedes se dan cuenta cómo se le lava desde ciertos sectores la cara a esa dictadura. Ustedes se dan cuenta cómo tienes a líderes religiosos que ojalá se reúnan, como mismo se han reunido con el dictador, con el pueblo que está sufriendo por esa dictadura, que ojalá tengan un encuentro y el pueblo les explique que los 67 años de miseria que tiene Cuba es por culpa de esa dictadura y no por un embargo. Porque sería bueno que alguien les explicara a estos ecuménicos que los procesos acumulativos de miseria son por culpa de esa dictadura, porque el embargo en ningún momento impide que el cubano pueda salir a pescar, que el cubano pueda sembrar su tierra o que Cuba tenga relaciones comerciales con los países que votan contra este embargo. Pero ahí ustedes tienen cuenta, se tienen que dar cuenta y tienen que darse cuenta cómo desgraciadamente todavía existen sectores que se prestan para esta pantomima de la dictadura. Y ahí usted tiene que darse cuenta cómo hay incluso dentro de sectores que merecen todo el respeto, como el sector religioso y toda la admiración, que se callan ante la propia violación de los derechos y las libertades religiosas en Cuba. El presidente cubano denunció al dictador que una economía de guerra impuesta por el imperio no pudo impedir la conquista de muchos avances. Sería bueno que alguien le recordara al dictador que no fue una economía de guerra impuesta por el imperio. Ustedes tuvieron avances mientras le regalaban el petróleo a los rusos, mientras le jineteaban a los canadienses, mientras lloraban y apoyaban y enviaban a los militares con Chávez. Hoy se ven recrudecidos y lastrados no por el bloqueo, sino por 67 años de ineficiencia. En todo lo que hacen, recalcó, hay un castigo colectivo hacia el pueblo. Habría que preguntarse por la razón de tal actitud que golpea contra millones de seres humanos, la que el dignatario ha encontrado, y así es el ejemplo de Cuba, y que en sus 67 años no han podido doblegarnos ni humillarnos. Bueno, yo lo que podría decir que la cuestión por la cual durante 67 años se ha mantenido un embargo es porque durante 67 años ustedes han estado en el poder, violando en cada segundo, matando en cada segundo la capacidad de ese pueblo a escoger su libertad. Y ahora yo te pregunto, cubano, ¿qué avances hay? ¿Qué avance usted ha tenido en 67 años? Si hoy el cubano está peor que hace 67 años y si durante 67 años, aún ellos sabiendo que tenían un embargo, ¿verdad? Nunca se prepararon para el mismo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron siempre fue ser la jinetera caribeña que buscaba que el mejor postor pagara por sus gastos. Al mismo tiempo, el canciller del régimen de La Habana, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X, siguiendo esta dilatada y este dilatado llanto de la dictadura, dice: ahora el gobierno estadounidense afirma no haber tomado ninguna medida punitiva contra Cuba. ¿Qué es el bloqueo económico sino una medida punitiva? Que no es bloqueo, que es embargo. Si hubiera un bloqueo, ustedes de verdad se lo iban a sentir. Y es un embargo
tan benévolo que hasta un buque ruso acaba de entrar, un buque sancionado. ¿Qué es la amenaza contra cualquier país que exporte combustible a Cuba, sino una medida punitiva? No, no, no. Es poner a los países del mundo en el lugar. O estás con Dios o estás con el diablo. Tú no puedes estar haciendo negocios con los Estados Unidos y después estarte riendo con la dictadura. ¿Qué es la persecución financiera de las transacciones cubanas en cualquier país? Porque ustedes roban, porque ustedes deben a medio mundo, porque ustedes son un país patrocinador del terrorismo. ¿Qué propósito persiste en las listas selectivas y arbitrarias como las de estados patrocinadores del terrorismo, entidades restringidas y alojamientos restringidos? Bueno, desenmascarar a quienes son los dictadores, a quienes se roban el dinero, a quienes tienen las cuentas y los miles de millones de dólares en las cuentas de Gaesa. Como mismo ustedes han hecho una lista que es selectiva, que es arbitraria, donde no presentan ninguna prueba de quiénes son los terroristas. ¿Qué son las presiones abusivas ejercidas contra los gobiernos del Caribe y Latinoamérica que los obligan a renunciar a sus programas de cooperación médica con la intención de privar al país de ingresos legítimos sin una medida puramente punitiva? Bueno, hay que recordarles al canciller del régimen de La Habana que precisamente cada uno de esos negocios que se han hecho con estos países han sido negocios que se basan en la esclavitud moderna, que eso es lo que ha hecho básicamente el régimen de La Habana. Porque si usted no sabe cómo funciona una brigada médica cubana, se lo explicamos muy sencillo. El régimen cubano le dice al país, me vas a pagar $5,000 por cada médico. Ese médico recibe $1,000 en una cuenta en un banco y el régimen se queda con otra cantidad. ¿O me equivoco? Para ponerles un ejemplo.